Bueno, la jornada de hoy nos ha dado como sorpresa la derrota de Carlsen frente a Caruana, pero quizá la partida más interesante de la jornada ha sido la victoria de Nakamura contra Kariakin. Y bueno, es la que vamos a ver a continuación. Eh, Nakamura esta vez ha abierto de dama, se ha planteado una defensa Grunfeld, donde las blancas han elegido una variante aparentemente sólida con alfil de 2. En estos momentos no es de las variantes principales, por supuesto, pero bueno, es una línea interesante que tiene poca teoría y eso a Nakamura ya le va, ¿no? Las negras han continuado con alfil G7 y tras E4 han capturado en C3. Y las blancas, que esta es la idea de alfil de 2, han realizado la captura con el alfil. Las pretensiones de las blancas aparentemente son pocas, pero bueno, uno de los planes principales es acabar jugando con D5, enfrentando los alfiles, para que estos desaparezcan del tablero y de esta manera eliminar la presión que el alfil de la Grunfeld en G7 ejerce en un montón de variantes. Así es como ha continuado la partida. Y bueno, tras unas jugadas hemos alcanzado una posición aparentemente igualada, donde el desarrollo de las negras, ya sea con alfil F5, alfil G4 o dama F6, parecía lógico, y el caballo iría por D7. Por su parte, las blancas confían en el peón pasado de D5, un fuerte peón avanzado, la columna B, ya sea con torre B1 o B3 para presionar, y el peón de A como posible lanzadera en el flanco de dama. La partida ha continuado con alfil G4, en lugar de continuar con alfil F5, Kariakin ha preferido ir a eliminar el caballo de F3 para así controlar mejor las casillas negras con el caballo y la dama. Bien, como veremos, se han producido una serie de simplificaciones y las blancas han quedado con ventaja de espacio. Y no sé si las negras han jugado de la manera más correcta, ¿no? Tras caballo E5, como veremos en la partida, las blancas han sabido aprovechar la recolocación de su alfil por E2 y acabar revalorizando su peón D. No sé si quizás era mejor continuar con dama F6 inmediatamente intentando controlar la tercera fila, buscando incluso torres B8, aunque el problema es que entonces siempre tenían que estar pendientes de un dama A4 que podía tocar el caballo de D7 y la cuarta fila. Pero, visto lo visto, igual habría sido una interesante alternativa, mantener el caballo en D7 y no llevarlo tan rápido a E5, que incluso el caballo de D7 podría buscar nuevos horizontes por F6. Bien, en su lugar, las negras se han encontrado rápidamente bajo presión en el flanco de dama y el caballo de E5, aunque está bien centralizado, fijémonos que no dispone de buenas casillas, siempre tiene que estar latente o pendiente de un posible F4. B6 ha sido, como veremos, una jugada muy delicada porque ha debilitado seriamente las casillas blancas y el alfil desde E2 lo ha podido aprovechar. Quizás hubiese sido más sólido continuar con torre a B8 y en el caso de dama A4 pues continuar con A6, incluso con idea de B6 o de B5. De este modo el alfil blanco no habría dispuesto de las casillas que ha tenido en la partida. Puede que haya sido un error estratégico no controlar el flanco de dama. En su lugar, tras B6, las blancas han aprovechado este pequeño agujerito en el flanco de dama con su alfil. El alfil desde A6 es una pieza muy molesta, domina las dos diagonales, y las blancas ahora aprovecharán para luchar contra el caballo de E5. Por otro lado, vemos que aquí no es posible la captura del peón en D5 por la elemental C4 y la torre tiene que abandonar la defensa del caballo E5 perdiendo material. A partir de aquí la posición se ha vuelto muy compleja o muy delicada para Kariakin. Ha intentado defenderse con torre B8 controlando alfil B7, pero de este modo con C4 las blancas ya consolidaban su centro y el alfil buscaba posibles nuevos horizontes con alfil B5. Vemos que la posición negra es cada vez más restringida. El alfil se ha vuelto por las casillas blancas amo y señor, y al controlar la casilla de torre 8 permite a las blancas maniobrar rápidamente para obtener la columna E. El control de la columna E obligará a las piezas negras a permanecer totalmente inmovilizadas detrás y después podremos progresar en ambos flancos para aumentar la presión. Así ha continuado la partida. Las negras no han podido hacer gran cosa y contra el triplaje de piezas en la columna E, Kariakin ha llevado su caballo G7
con varias ideas. Por un lado, intentar soñar con alcanzar las casillas F5 o D6, hay D4 o D6, y por otro lado, vigilar la casilla E8 para limitar la entrada de las piezas. Aquí las blancas podían haber jugado torre E7, y la verdad es que en el final, tras torre E7, dama E7, las blancas tienen muy buenas perspectivas, ¿no? Debido a la irrupción de las piezas en séptima. Pero también es cierto que al simplificar, el caballo puede acabar llegando a la casilla D6 con opciones de tablas. Para evitar esto, Nakamura ha preferido G4. Este peón será muy importante desde aquí hasta el final, porque va a dominar totalmente al caballo. Fijémonos que el caballo de 8 ahora ha quedado como la peor pieza. Precisamente el fianchetto de caballo no es lo más acertado y este caballo va a tener muchos problemas a lo largo de la partida. Se debilita el enroque, pero esto no es importante debido al control de la columna E. Con rey F8 las negras sueñan con intentar controlar las casillas de 7 y 8 y buscarán contrajuego con F5 debido a que no es posible neutralizar la presión sobre la columna E. Bien, vemos que tras los cambios el peón continúa siendo la pieza más importante de G4, es el que neutraliza el contrajuego del caballo negro. Kariakin ha buscado contrajuego por la columna F, pero como vemos este es fácilmente neutralizable simplemente protegiendo el punto F2. Las piezas blancas continúan muy efectivas, el blanco puede progresar con el rey por el flanco de rey y preparar oportunamente la ruptura 5 si le conviene, aprovechando que la dama presiona sobre C5. El cambio de damas parecía que aliviaba un poco la posición de Kariakin, pero esto no es así. Nakamura ha buscado también el cambio de torres y ahora vemos la diferencia entre las piezas menores. El caballo de G7 no puede entrar en juego. No puede ni jugar caballo 8 porque los finales de reyes están perdidos por culpa del peón avanzado D. Y esto obliga a las negras a jugar de manera pasiva atrás con sus piezas, ¿no? El blanco ha buscado la manera de progresar. Primero Kariakin ha intentado eliminar la cuña del su peón G4, pero esto no es posible. F3 llega como sustituto. El peón de G4 continúa siendo la clave para inmovilizar el caballo de G7. Y ambos jugadores han progresado tranquilamente con sus piezas. Y hemos llegado a un momento muy interesante. Kariakin ha conseguido con su rey en F6 controlar bastante bien la columna E, gracias a él y su caballo, y dejar como alternativa la movilidad de la torre, ya sea por los dos flancos. Por su lado, Nakamura, consciente de que también tiene sus posibilidades, ha mejorado su alfil con el alfil en C6. De cara a un eventual D6, el alfil puede encontrar reciclaje por D5. Pero aquí justo parece que las negras han hecho la jugada inoportuna. Parece que había que aguantar la posición con torre F8 o torre D8 y mantenerse quieto en esta posición, manteniendo también los peones en H5, G4, sin tocar. Esperar a buscar contrajuego a que las blancas realicen una maniobra activa. La maniobra activa puede pasar por buscar una 5 o intentar forzar un H4 con torre H1. Pero las negras hubieran mantenido opciones defensivas. En lugar de esto, parece que el error ha sido volver con el rey a F7, porque justo esto ha permitido el avance del peón D, aprovechando el alfil de 5, al poner el rey en una diagonal incorrecta. Ahora vemos que caballo E6 para mejorar el caballo y bloquear el peón no es posible por alfil de 5 y las negras pierden la partida. Las blancas estaban en cualquier caso mejor, ya que las negras tenían que adoptar una posición pasiva, pero puede que rey F7 haya precipitado los acontecimientos. Después de D6, H4, las blancas han bloqueado el peón de H y han vuelto con rey F6 las negras, pero ahora ya el peón D se convierte en una pieza clave. Aquí, tras D7, las blancas amenazan ya entrar con torre E8. La jugada de negra es forzada, evitando el paso, y hemos llegado a una posición muy curiosa. Parece que en lugar de alfil de 5, las blancas ya ganaban de manera forzada con F4, jugada que al jugador americano se le ha pasado por alto. La idea sería que las negras no pueden inmediatamente comer por torre 8 y el peón de corona. Y si comen con peón, que es la clave de la variante, seguiríamos con G5. Si rey E7, la jugada ganadora es alfil de 5. Lo mismo contra rey F7. Ahora la clavada se produce en diagonal. Rey por G5, por supuesto, pierde fácilmente por torre por E6. Y la clave estaba en la variante rey F5, a lo que parece que las blancas ganan con G6.
aprovechando que caballo C7 pierde por G7 y torre E8. Existía también una variante bastante curiosa con rey F5, alfil D5. Si caballo por G5 vemos que ganamos con torre E8 debido a la coronación del peón. Y si caballo C7, G6. El truco reside en que después de rey por G6 las blancas ganan con una increíble maniobra con alfil G8. Sirve de pantalla del peón D y tras torre por G8, torre G1, las blancas cambian torres y coronan. Esta maniobra ha sido también posible en la partida, aunque las negras la han evitado. Bien, Nakamura ha probado otro camino, no ha entregado rápidamente el peón de F4, quizá porque no lo ha visto claro y ha preferido asegurar. Esto ha provocado una repetición de jugadas y ha realizado el avance F4 con el alfil en D5, que también resulta ganador. El truco es parecido, G5. Aquí vemos nuevamente la idea. Si rey por G5, alfil G8, hace de pantalla de la torre. El peón de corona y en caso de torre por G8, torre G1, ganando. Al no ser posible la captura en G5, las negras están obligadas a tapar el peón con G6 y ahora torre 5 es la jugada más fuerte. La torre protege el peón y se prepara el reciclaje del alfil hasta F5 para proteger el de D7. Una vez los peones estén coordinados y defendidos, el rey blanco podrá capturar los peones débiles de H4 y F4, que es como ha continuado la partida. Como vemos, las negras no pueden hacer nada. Las piezas blancas dominan al rey negro, que no puede acercarse, el caballo tampoco puede participar en la defensa y ahora simplemente el rey tiene como objetivo comerse los peones. Aún ha sido necesario tomar alguna profilaxis para parar el peón H, pero bueno, como vemos ya no hay nada que evita rey por F3 y en esta posición Karyakin, viendo que la pérdida de los peones era inminente, ha decidido abandonar. Bueno, espero que lo hayan pasado bien con la retransmisión de hoy y hayan disfrutado de las partidas.